Dios le bendiga, amado hermano. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo. Aquí nuevamente regocijado con ustedes, a la voz del Señor, trayéndole la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A la voz de Dios, les saludo a los ministros del Señor que se encuentran aquí en esta ciudad. A la voz del Señor también esto posiblemente a través de unos cambios que han habido en el canal. Otros que estén en otros lugares tengan acceso a esta programación, a la voz del Señor, un poco más expandible, posiblemente en otras áreas. Alabado sea el Señor. Y de los cambios estos que se han hecho, vamos a tener en el canal ahora en el 194. Alabado sea el Señor. Ha habido estos ciertos cambios, lo están anunciando por los canales, dejándolo saber antemano. Alabado sea el Señor. Este cambio que han hecho. Alabado sea el Señor. Y amados hermanos, nos quedamos en la última programación hablando de los ministerios de los apóstoles. Y el apóstol Pablo estaba hablando acerca a los corintios. Estaba más bien honorando a muchos de los cristianos que estaban allí, en la etapa que se encontraban ellos de ser venerados. Las cosas le iban bien, a la voz de Jesucristo, pero él a veces traía ciertas experiencias de las cuales posiblemente hemos hablado, que algunos se encuentren. Ya que, hermano, en la Biblia dice que a veces hay tiempo para edificar, tiempo para destruir, tiempo para sonreír y a veces hay tiempo para llorar. Alabado sea Jesucristo. Siempre hay tiempo para todo. Alabado sea el Señor. Y aunque hoy en día, hermano, algunos no tienen en percepción que se requiere a veces un sacrificio. Alabado sea Jesucristo. No significa usted ser miserable, aunque el apóstol nunca dijo que se llamaba el miserable. Alabado sea el Señor, pero ante los ojos de muchos dirían que en tal ocasión el apóstol hubiese estado así. Alabado sea el Señor. A veces, hermanos, Dios nos defiende a nosotros, Dios lucha por nosotros, pero cuando también es tiempo de partir de esta tierra, Dios decide cómo usted va a partir de esta tierra. Alabado sea el Señor, ya que todos estos apóstoles sufrieron muerte a causa de sus persecuciones que ellos tuvieron. Esto significa que Dios permitió la muerte de ellos, alabado sea Jesucristo, y pronto después, cuando se cumplió el término que Dios tenía con ellos, ellos murieron, alabado sea Jesucristo. No, que iba a decir la palabra que perecieron de esta tierra, no es para perdición, pero que fueron de esta tierra, salieron de esta tierra, alabado sea Jesucristo. Y están en Cristo, alabado sea el Señor, están ahora con Jesús, alabado sea el Señor. Y vemos que, alabado sea Dios, que a veces venían situaciones difíciles y eso Él lo hablaba a ellos. Y a veces, hermano, hemos convertido el Evangelio en que algo se haga tan popular, a veces con tantos engaños, alabado sea Dios, y muchas cosas a veces no funcionan, alabado sea Jesucristo, sea financieramente, a veces las cosas no funcionan, las estrategias que se usan no trabajan, alabado sea el Señor, hermano, hay veces que hay que sufrir, hay veces que hay que esforzarse por la obra del Señor, ya que la Biblia habla que el que se esfuerza va a ver la recompensa, siempre y cuando sea dirigido por Dios, alabado sea Jesucristo, y siempre todo bajo la paciencia del Señor, la cual obviamente a veces no es la paciencia de nosotros. Alabado sea Jesucristo. Y vemos que, alabado sea Jesucristo, que Él estaba molestando. Nos quedamos aquí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 en adelante. Alabado sea el Señor, y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, alabado sea el Señor, diciéndole a ellos que, amonestándoles, alabado sea el Señor, de que hay sufrimientos. Hermano, a veces hay personas que sufrir es algo como de que avergonzarse, alabado sea el Señor, y hay muchas personas que a veces han sufrido cosas peores cuando estuvieron sin Cristo, alabado sea Dios, y las pasaron bastante bien. Entonces, ahora en el Señor, a veces pasan cosas, alabado sea el Señor, que aunque sean posiblemente tan difíciles, pero tenemos a Cristo Jesús,
Alabado sea el Señor. Y es posible que pasen etapas donde estemos débiles y van a pasar etapas donde estamos fuertes, siempre y cuando nosotros no nos jactemos de nosotros mismos. Alabado sea el Señor. Y el apóstol decía a ellos que por tanto ellos imitaran a Él, ya que en buenas y en malas, alabado sea Jesucristo, en abundancia o escasez, alabado sea Jesucristo, en enfermedades o en salud, alabado sea el Señor. Muchos aún han oído eso, alabado sea Jesucristo, cuando se lee acerca de un casamiento, el casamiento que el apóstol tenía en Cristo Jesús, él estaba consagrado a, lo, a todas situaciones, alabado sea el Señor, que en buenas y en malas, en escasez y en llenuras, alabado sea Jesucristo, eh, en muchas cosas suplidas, alabado sea el Señor o necesidades, Él siempre estuvo con el Señor. Nunca Él estaba avergonzado del Evangelio. Alabado sea Jesús. Y a veces sufrimiento que nosotros tenemos, para muchos hay que avergonzarse. Alabado sea Dios, estar insuficiente en algo, tener necesidad de algo. Hoy en día en esta cultura es como un tipo de debilidad. Alabado sea Dios, pero a veces estamos acostumbrados a cosas, alabado sea el Señor, y a veces tenemos que desacostumbrarnos a esas cosas y hacer la voluntad del Señor. Hacer lo que el Señor quiere, alabado sea Jesucristo, y a veces hay necesidades que son temporeras, pero tampoco, hermano, podemos perder, alabado sea el Señor, que nuestra meta siempre es hacer la voluntad del Señor, que Él nos fortalece y siempre venceremos al fin y tenemos nuestra salvación fijo, alabado sea Jesucristo. Y dice algo que Él le decía a ellos que, por tanto, los rogaran a ellos, lo invitaran a Él. Alabado sea el Señor. Y en el lugar donde se encontraba el apóstol, por la mayor parte, hermano, donde se establecían muchos de estos lugares, eran muy cercanos de ciudades. Alabado sea el Señor. Y a veces las cosas se veían, o como nosotros decir que estamos en la ciudad y a veces vemos más mover de muchas cosas. Alabado sea Jesucristo. Y a veces hay más oportunidades puesto que estamos en la ciudad de ciertas cosas, alabado sea el Señor, pero a veces de lo que estamos acostumbrados y salimos para otros lugares, a lo mejor no tengan facultades de ciertas cosas, alabado sea el Señor. Y por tanto le decía a ellos que imitaran a Él, alabado sea el Señor, que Él tuvo que pasar todas estas tribulaciones, Él tuvo que pasar todas estas situaciones, alabado sea el Señor. Él tuvo que a veces sufrir por causa del Evangelio. Y hoy en día, hermanos, se enseña un Evangelio sin sufrir, sin sacrificio. Se enseña un Evangelio, hermanos, que alabado sea Jesucristo, que honestamente, alabado sea el Señor, hay cosas, hermanos, que Dios las hace por nosotros en cuanto a la salvación y al pecado, pero tenemos, hermanos, que llenarnos del Espíritu Santo y tenemos que tratar de buscar al Señor. Alabado sea Jesucristo. Y a veces es muy fácil coger un camino sin dificultad. Es fácil cogerlo. Alabado sea el Señor. Y hay que esforzarnos siempre, cada vez. Alabado sea el Señor. Y dice en el versículo 17, y aquí entra hablándoles a ellos acerca de alguien que después es conocido, Timoteo. Alabado sea el Señor. Y dice el versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo él está siéndose privilegiado de que otro hermano fiel en Cristo Jesús, la cual se llama Timoteo, lo había enviado para que con el mismo proceder que él estuvo con ellos, él también siguiese el trabajo, alabado sea el Señor, de la cual él había comenzado. Él era, dice aquí, ¿verdad?, un hijo amado y fiel en el Señor. O sea que él no dejó simplemente a cualquier persona o a cualquier infiel, alabado sea el Señor, para que siguiera con el mensaje de la palabra. No dejó a cualquier novato, alabado sea Jesucristo, un primerizo, alabado sea Dios, encargarse de algo tan importante y tan necesario, ya que las huestes de las tinieblas, hermanos, son muy específicos en lo que ellos quieren. Él se buscó de este varón, Timoteo, para que procediera de esa misma manera, alabado sea el Señor. Y
que les recordaras a ellos su proceder en Cristo, de cómo las cosas fueron establecidas. Alabado sea el Señor, las enseñanzas, las escrituras. Alabado sea Jesucristo. O sea que tenía alguien fiel para que siguiera el trabajo que él tenía. Y hermano, a eso es yo creo que lo mejor que cualquier ministro, cualquier ministerio puede tener en su congregación o en su iglesia. Alabado sea Jesucristo. Siempre recordando que la iglesia somos nosotros. Alabado sea el Señor, no simplemente un edificio. Tener gentes ahí, hermanos, que sean fieles al Señor, gente de las cuales puedan, sea que usted esté ausente o no, otros ministros, alabado sea el Señor, que en la cual sean de confianza, alabado sea el Señor, de la cual Timoteo también enseñó en otro lugar, en su epístola, alabado sea el Señor, que sean hallados fieles, hombres fieles al Señor, de la cual la obra del Señor pueda seguir creciendo con hombres que estén enseñados y tengan el mismo proceder que deben de tener. Alabado sea Jesucristo. O sea, que sigan los mismos pasos que se habían establecido. Y hoy en día, hermano, hay muchos diferentes pasos que se están cogiendo y no tienen ninguno que ver con enseñanza que dejaron los apóstoles para las iglesias. Alabado sea el Señor. Hay muchas otras cosas que se han reemplazado. Alabado sea Jesucristo. Y no tiene nada que ver con el proceder de las cosas que ellos habían establecido por parte de Dios primeramente, Cristo la cabeza, alabado sea el Señor, y las enseñanzas que estaban siendo impartidas por el Espíritu Santo del Señor. Alabado sea Jesucristo. Y dice, de la misma manera que Él enseñaba, o sea, que las cosas que Él había enseñado, de la misma manera, a la regla del Señor, alabado sea Jesucristo, lo había dejado para que Él se encomendara en muchas de las cosas, ya que obviamente aquí se está dándose por despedir en cuanto a algunas cosas, alabado sea Jesucristo. Y vemos que le dejó este hombre confiable en la obra. Hermano, alabado sea el Señor, y vemos que él tenía que seguir las mismas instrucciones, los mismos pasos, alabado sea el Señor. Y hoy en día, hermano, lo más que se brincan son pasos, lo más que se brincan son reglas bíblicas. Se hacen tantas cosas, hermanos, tan viroteadas. Alabado sea Jesucristo, que los pasos que están establecidos por la palabra no son los mismos pasos que están establecidos en muchos lugares. Y tenemos que ver que estos pasos no terminen en nosotros siendo esclavizados para atrás de donde Dios nos sacó. Alabado sea Jesucristo, ya que el proceder de la iglesia es la adoración al Señor. Alabado sea Jesucristo, que el Espíritu Santo opere a través de su cuerpo. Alabado sea Jesucristo, la cual somos nosotros, y todo sea hecho para el servicio del Señor. Alabado sea Jesucristo. Pero dice algo aquí en el versículo 18. Dice claramente aquí, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Hermanos, hoy en día esto es como un tipo, algunos dirían, ¿qué tipo de amenaza es esta? Alabado sea el Señor, de que Él va a ir a la iglesia y Él quería ver a estos envanecidos para ver qué espíritu opera de ellos, porque estoy seguro que con el conocimiento que tenía el apóstol sabía que gente envanecidas, gente que se habían dado a sus propias opiniones, gente que se habían dado a sus propios pasos, a sus propios caminos, personas que no estaban de acuerdo a las escrituras, no tienen mucho fruto que dar. Alabado sea el Señor. Y Él le dice, alabado sea Jesucristo, ya que Él dejó esta obra caminando, alabado sea el Señor, Él seguía velando por esa obra. Él quería ver allí qué era lo que había. Alabado sea Jesucristo. Y a veces como ministros, hermanos, o usted que obispo, o la posición que Dios te haya puesto, existen posiciones para estarse, que Dios ha escogido por el Espíritu Santo, para estar seguro que lugares, iglesias, sigan andando conforme, alabado sea el Señor, al paso de que debieran estar. Alabado sea Jesús. Él les decía a ellos, como que si él hubiese abandonado la obra de ellos de alguna manera. Alabado sea el Señor. Y dice que quería ver a estos envanecidos. Y dice, y conoceré, si el Señor quiere, ¿verdad? Alabado sea el Señor, no las palabras de lo que ellos hablan. Porque cualquier hermano puede jactarse de palabras. Cualquiera puede decir ciertas cosas
cualquiera puede posiblemente te escribir un sermón, alabado sea Jesucristo, pudiera hacer algo. Pero él quería ver lo que se estaba manifestándose a través de ellos. Alabado sea Jesucristo. Él quería ver qué tipo de unción, alabado sea Jesucristo, porque la unción solamente es una. Alabado sea el Señor. ¿Qué espíritu ellos estaban operando? Alabado sea el Señor. Y vemos, hermanos, que en otro lugar dice claramente que, aunque a muchos no les gusta, alabado sea el Señor, que probemos los espíritus, si son de Dios o si no son de Dios. Alabado sea Jesucristo. Eso no significa, hermanos, estar tratando de calumniar o tratando de escoger faltas a una persona, alabado sea el Señor. Pero dice, hay que tener, hermanos, discernimiento, hay que tener dones del Señor. Alabado sea Jesucristo. Por la palabra, hermanos, podemos escoger muchas cosas, y hay muchas cosas ahí, pero siempre al fin y al cabo, hermanos, todo tiene que hacerse bajo dirección del Espíritu Santo. Y solamente ministros escogidos por el Señor, alabado sea el Señor, para el llamado que Él tiene con ellos, son los que pudieran hablar de estas cosas, alabado sea el Señor. Y vemos que Él le dice a ellos que quería ver el poder de los que andan envanecidos. Dice el versículo 20, porque en el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Alabado sea Jesucristo. O sea, que muchos habían querido, y esto, vamos para atrás las primeras epístolas, si usted se había dado de cuenta de que él hablaba acerca del poder de Dios, comparado a simplemente hablar de la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo, ya que, hermano, cualquier persona, aún el diablo, le citó la Biblia a Jesús. Alabado sea Jesucristo. Esto quiere decir que cualquier persona, inclusive el mismo diablo, puede usar la palabra de Dios, alabado sea Jesucristo, para dañarlo a usted. Puede usar la misma palabra de Dios para arrastrarlo a usted. La Biblia llama a esto falsos profetas, alabado sea Jesucristo. Y vemos, o falsos maestros, enseñanzas de las cuales te desvían de la verdad. Alabado sea el Señor. Y dice, al fin y al cabo, que ellos vieran la conducta de ellos en cuanto a lo que se estaba manifestando a través de ellos. Alabado sea el Señor. Ya que, hermano, por palabras sabemos que aún en el huerto del Edén, Satanás, sin poder de Dios, convenció a Eva en cuanto al opósito de lo que Dios dijo. Alabado sea el Señor. Y hay muchos hermanos que emplean la misma astucia. Usan cosas posiblemente y dicen que no, eso fue lo que Dios quiso decir, o no, esto era lo que Dios estaba trayendo. Y usted tiene que saber, hermano, estar afirmado bíblicamente de que si esa persona está acercándote a la palabra o está alejándote más de la palabra. Al fin y al cabo, si manifiesta dones del Espíritu o si no está manifestando dones del Espíritu en la obra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Y a veces estas cosas, hermano, para algunas personas que interpretan estas cosas, significa una persona arrodillada todo el día en un lugar. Es bueno consagrarse al Señor, alabado sea el Señor, y hay que hacerlo. También hay que ser sabios a los casados en cómo van a hacerlo, alabado sea el Señor, junto a su esposa, a sus hijos, de cómo van a ejercer, alabado sea Jesucristo, algo tan hermoso y tan precioso, lo que Dios estableció, la familia, alabado sea Jesucristo en la casa del Señor. Y vemos que, hermanos, dice que el reino de Dios nuevamente no consiste en palabras, sino en poder. Alabado sea Jesucristo. Significando, hermanos, que tiene que haber una obra del Espíritu Santo. La salvación viene por obra del Espíritu Santo. No podemos hablar de salvación si no queremos hablar y empezar en el fundamento de que Cristo fue el que perdonó nuestros pecados. Alabado sea Jesucristo. Él crucificó a este viejo hombre para que nosotros sirvamos seamos siervos de justicia. Romanos capítulo 6, 7 y 8. Alabado sea Jesucristo. Y no seamos siervos al pecado. Todo esto consiste, hermano, en el poder del Señor. No simplemente es palabras huecas y vacías que no tienen efecto. Alabado sea el Señor, y puedan ser que hayan escogidos del Señor, oyendo ciertas verdades de la palabra. Y a lo mejor, en cierta manera, sienta que estén siendo edificados. Pero al fin y al cabo, hermano, cuando vamos a muchos lugares en la Biblia, a lo mejor muchos escogidos del Señor se den de cuenta, oye, esto aquí como que falta mucho de lo que me estaba diciendo aquel. Alabado sea Jesucristo, esto está muy corto de lo que menciona por el otro lugar. Alabado sea Jesucristo. Y vemos que tenemos hermanos que
alabado sea el Señor, situarnos en la palabra del Señor, alabado sea Jesucristo, para que no simplemente seamos como Eva fue tentada en sus sentidos, seamos nosotros tentados en nuestros sentidos nosotros, sino que tengamos un fundamento. Alabado sea el Señor. Y le dice que el reino de Dios no consiste simplemente en palabra, sino en poder, poder de Dios, en la obra del Espíritu Santo. Esto no significa, hermanos, que no se predique la palabra, porque muchos lo leerían porque el reino de Dios no consiste en palabras, significando que no hay que predicarla. Eso no es lo que está hablando aquí, alabado sea Jesucristo, sino que también esto consiste de ministerios del Espíritu Santo, del poder del Señor, alabado sea Jesucristo. Y dice el versículo 21, la cual le dice a ellos cuando vaya donde ellos, ¿qué queréis? ¿Ir a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Alabado sea Jesucristo. O sea, Él velando por la obra, ¿cómo quieren que Él se le acerque a ellos? Alabado sea el Señor. Hay miembros a veces que dicen que hombres del Señor son un poco crudos a veces, pero la conducta de lo que hay ahí no es muy buena tampoco. Alabado sea Jesucristo, y las cosas tienen que corregirse. Alabado sea el Señor, puesto que si la gente está buscando del Señor y andando conforme a la búsqueda del Señor y a la justicia del Señor, yo creo que cualquier ministro entre a cualquier lugar donde se congregue muy contento y feliz. Alabado sea Jesucristo, de que la gente está andando en espíritu y en verdad. Alabado sea el Señor. Y se necesita, hermano, siempre tiempo para todo. Alabado sea el Señor. Y vemos que, hermano, en el versículo, capítulo 5, Él sigue hablándole a ellos. Alabado sea el Señor. Y aquí en este capítulo, hermano, va empezando en cosas que a veces no se quieren hablar en muchos lugares. Alabado sea el Señor. O cosas como algunos han ministrado, ciertas cosas dependiendo cuál sea el ministerio de quién. Allá ellos conforme como ellos hagan con el Señor, cada cual dará cuenta de cómo hacer las cosas, alabado sea el Señor. Y siempre todo bajo dirección del Señor, alabado sea Jesucristo. Y a veces, hermano, entre nosotros, mirando a los apóstoles o los pastores o los hombres del Señor en una iglesia, a veces se mira cierta conducta de la cual no es en sí establecida tener en la práctica entre hermanos, alabado sea el Señor. Y muchos han sufrido persecuciones. Y cuando hablo de ciertas prácticas que tienen ciertos hermanos, no estoy hablando, hermanos, de simplemente de personas que posiblemente hayan pecado, sea notorio ante sus hermanos y sus hermanas. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que con espíritu de mansedumbre le ayudemos. Alabado sea el Señor. Siempre y cuando, hermano, que la persona, alabado sea el Señor, dependiendo qué caso sea, alabado sea el Señor, puede ser restablecido por el Señor. A veces hay ciertas cosas que tienen que acontecer, alabado sea el Señor, pero lo que muchos llaman hoy en día, alabado sea Jesucristo, es simplemente levantar como un tipo de campaña en contra de una persona, alabado sea el Señor. Y desde el momento que una persona entra a un lugar entre ellos hasta que sale, está la misma campaña de ciertas cosas, alabado sea el Señor. Y a veces, hermano, tenemos que dejar ciertas cosas para gente que de verdad sean gente espirituales y no gente que todavía, aún posiblemente carnales, alabado sea el Señor, porque los carnales, hermano, entre un grupo se arrancan la piel, si se dejan, se matan unos a otros, se consumen unos a otros. Alabado sea Jesucristo. Hay que dejar, hermanos, que diferentes ministerios guiados por el Espíritu Santo, dependiendo cuál sea la palabra y cómo Dios quiera revelarse, hay que dejar que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Alabado sea Jesucristo. Hay situaciones donde la persona puede restablecerse, alabado sea Jesucristo, entre hermanos, pero simplemente, hermano, la práctica de ciertas maneras permaneciendo entre ellos era algo que los apóstoles en sí no acostumbraban a tener tales personas, y menos personas que su propósito era dividir o destruir la iglesia del Señor, o dividir y causar, hermano, la adoración a Dios, y entre hermanos el vínculo del Espíritu. Alabado sea el Señor, que las cosas no andaran bajo el vínculo del Espíritu. Tuvieron que en ocasiones despedir gente de entre ellos, en las cuales
simplemente eran hombres de los cuales habla la Biblia, hombres pecadores, que van a persistir en lo que ellos quieren. Y esto hoy en día, hermano, se quiere evitar en muchos lugares. Alabado sea Jesucristo, y es el deber específicamente, bíblicamente, más específico de los ministerios pastorales, ellos ver la condición, alabado sea Jesucristo, y corregir y guiar a las ovejas del Señor. Alabado sea Jesucristo. Y las ovejas del Señor, hermano, es para apacentar. Los cabritos no se apacientan. Alabado sea Jesucristo. Y a veces queremos hacer la excepción por Dios de que esto es así, cuando muy bien es reconocido que totalmente es lo opuesto. Y algunos llamarían esto en nuestros días charlatanes, gente que más que juegan con las cosas, y los hay. Alabado sea Jesucristo. Pero ese tipo de personas hay que poder reconocerlos. Alabado sea Jesucristo. Para simplemente decir que se hace esto, alabado sea el Señor, o es una costumbre. Alabado sea el Señor, ya que muchas personas, hermanos, que a veces muchos han llamado incorregibles, con ciertos ministerios pastorales han podido, bajo la dirección del Espíritu Santo, coger a esta gente que muchos dicen está incontrolable, y le pudieron aplicar la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Y ellos tuvieron victoria con tales personas. Siempre, hermano, nunca podemos perder lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, y no simplemente levantar campañas en contra de una persona. Alabado sea el Señor. Hay cosas, hermanos, que tenemos que esperar de cómo una persona va a seguir conduciéndose, y hay que estar velando, alabado sea Jesucristo, de cómo esa persona va procediendo de ahí en adelante. Alabado sea Jesucristo. Hay personas que respetan, o como nosotros decimos en nuestro español, respetan todavía las cosas y mejor prefieren seguir con el respeto, y alabado sea Jesucristo, entre la comunión de los hermanos, y saben que posiblemente de la manera que ellos quieren conducirse no es bienestar ni para ellos ni para los demás. Alabado sea Jesucristo. Y hay que, hermano, honestamente, después entraremos en estos capítulos y hablan de todas cosas que acontecen que tienen que ver con esto. Así que hasta la próxima vez. Dios les bendiga. Esta es la programación, El Joven y su Triunfo.